Hoy es el mensaje número 5 de esta serie, Enséñanos a orar. Es el mensaje número 5. Y el título es El orgullo y la humildad orando. El orgullo y la humildad orando. Que estaremos llevando esta enseñanza a lo que es el arrepentimiento. Yo creo que sobre el mensaje queda claro hacia dónde está apuntando. El orgullo orando difícilmente adquirirá arrepentimiento. En cambio, la humildad, dice la Biblia, al corazón contrito, al corazón humillado, Dios no lo va a despreciar jamás. Y aquí es donde nos establecemos cada uno de nosotros entre estos dos puntos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Déjeme iniciar con esta historia. Un reo había sido sentenciado a morar el resto de su vida en una vieja, sucia y oscura prisión. No queriendo arrepentirse de su desatinada vida, este hombre orgulloso gritó que de alguna forma escaparía de esa prisión. El rey, en un acto de misericordia y gracia, le dijo que le perdonaría todo si encontraba la única salida existente. Su celda tenía una roca suelta, una ventana alta y un registro de desagüe. El preso intentó llegar a la ventana. Después de varios días lo logró y le llevó años aflojar los barrotes para quitar esa barrera. Y solamente para darse cuenta de que la altura era tal que si él se lanzaba al otro lado le causaría la muerte. El desagüe no fue tampoco la respuesta, ya que si bien estaba abierto, terminaría ahogándose antes de poder llegar al río. Los años pasaron y él recurrió a su última alternativa: escarbar por la roca suelta. Lo hizo durante muchos meses solo para constatar que al otro lado había una celda igual, es decir, terminaría en prisión. Este hombre quedó ahogado en su soledad y se mantuvo encerrado durante todo ese tiempo. Pasaron los años, llegó a viejo y antes de morir, él se acerca al rey y le dice: tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscándola con todas mis fuerzas y no la hallé. Y el hombre le pregunta: ¿Cuál era esa única salida? El rey le responde: nunca me buscaste a mí. No te arrepentiste. La puerta estaba abierta. La respuesta era yo. Solamente debías arrepentirte y obtendrías tu libertad. Esto ilustra, metafóricamente, lo que hacemos nosotros. La salida ahí está, pero ¿sabe qué sucede? La resistimos. Queremos ser libertados y salvados por nuestros propios medios. Cuando está al alcance de nuestra mano, solamente tenemos que venir delante de Dios, arrepentidos, reconociendo que hemos pecado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Arrepentimiento no es algo que hacemos una vez en la vida o solo una vez en la vida. El pecado es persuasivo. El pecado actúa y trabaja sin tregua y tiene la capacidad de inducirnos una y otra vez y no se cansará, ¿sabía eso? Él no se va a cansar de seducirte, no se va a cansar de hostigarte, no se va a cansar de persuadirte. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 al 10, nos alienta con estas palabras. Dice: si confesamos, es decir, si oramos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche, no solamente nos perdona, sino que Él nos purifica, Él nos limpia, transforma nuestro corazón. Y luego dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta palabra confesar significa decir lo mismo que estar de acuerdo con. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Juan es que cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir lo mismo y a creer lo mismo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Estamos en mutuo acuerdo con Dios con respecto a nuestra maldad y a nuestras malas obras. Y es así como viene el arrepentimiento. Es así cuando usted reconoce y le dice: Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de ti, he transgredido tus palabras, tus mandamientos, no he pensado como tú piensas, no he actuado como tú quieres que yo actúe, no he hecho lo que tú quieres que yo haga. Y entramos en mutuo acuerdo con Dios. Eso es confesar, decir lo mismo que, entrar en acuerdo con Dios respecto a mi pecado. La historia de Jesús sobre el fariseo y el publicano, que es la historia que veremos más adelante, de este publicano y este fariseo que oraron ante Dios, ilustra precisamente esto que Juan está diciendo. El fariseo se jactaba de lo justo que él era, mientras que el publicano simplemente decía: ten misericordia de mí, confesaba su pecado, ten misericordia de mí, que soy un pecador. El que confesó su pecado, en este caso aquel publicano, fue el que estuvo de acuerdo con Dios sobre lo malo que era él. En cambio, el fariseo, él no estuvo de acuerdo con Dios. Él decía que él era justo, él decía que él era bueno. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento viene de un término griego que significa un cambio en nuestra manera de vivir tras cambiar por completo nuestra visión y nuestra actitud con respecto al pecado y la justicia. Como término teológico, arrepentimiento significa hacer un cambio de dirección, cambio de opinión, cambio de pensamientos, lo cual implica un giro radical en la actitud que tenemos hacia el pecado y hacia Dios. Y Juan está diciendo, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar de que Dios, en su justicia y en su misericordia, nos perdone todos nuestros pecados y nos deje limpios de toda injusticia. Esta debe ser el alcance y la meta del hombre que quiere acercarse a Dios humildemente. En cambio, Juan establece algo importante. Dice: pero bueno, si nos resistimos a confesar nuestros pecados y decimos que no hemos hecho nada malo, como en el caso del fariseo, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Y su palabra no tiene cabida en nosotros. El apóstol Juan está describiendo y condenando un error común en el pensamiento del hombre. Uno que diga no haber pecado significa que no quiere asumir su responsabilidad respecto a sus acciones. Es aquel que buscará excusas, aquel que culpará a otros de ser como es. Le echará la culpa a los demás de sus errores. Ante el pecado, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Pero Dios llamó al hombre en medio de su pecado y le preguntó: ¿acaso has comido el árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre que respondió: Señor, la mujer que me diste por compañera me persuadió y yo comí. Y ahora Dios fija la mirada en la mujer y Dios le pregunta a la mujer: ¿y tú qué es lo que has hecho? Y la mujer responde: la serpiente me engañó y comí. Y claramente aquí vemos la insumisión de la culpa. Alguien más debe tener la culpa. Debemos responsabilizar a otros de nuestras desgracias, de nuestros males. Y esa es la actitud de la naturaleza humana a causa del pecado.
En el mundo, en esta sociedad, te vas a encontrar con muchas personas que simplemente están escondiéndose de Dios. Es más, muy probablemente tú seas uno que simplemente está ocultándose de Dios, que no quiere asumir su responsabilidad por sus malas acciones. Y ante esto, Dios le pregunta al mundo, ¿qué es lo que han hecho? ¿Y qué es lo que hace la sociedad? ¿Qué es lo que hace el hombre? Le echa la culpa de ser como es a su herencia biológica, a las circunstancias, culpa a sus padres, culpa a su propio carácter, diciendo, pues es que así nací yo, culpamos al gobierno, culpamos a la iglesia, culpamos a medio mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa inclinación? Porque decimos, el mal no está en mí. El pecado no está en mí, está en otros. Por culpa de ellos yo soy lo que soy. Por culpa de yo hice lo que no debía hacer. Culpamos a todo el mundo menos y no nos responsabilizamos nosotros mismos de nuestras acciones. Asegurando que fue otro el que nos indujo a hacer lo malo. Dando por hecho que por la culpa o por las malas acciones de otro quedamos descarriados. ¿Cuántas personas que en su momento vienen a las iglesias cristianas de repente se apartan y a quién culpan? A los otros cristianos que dicen, es que todos somos hipócritas. Pero hay que culpar a alguien. Alguien sale de la congregación y tiene que justificar su salida. ¿Y de qué manera la justifica? Culpando a los hermanos que están ahí. Por culpa de ellos yo me fui de la iglesia. Y esa es la tendencia del ser humano. Es típico de la naturaleza humana sacudirse la responsabilidad por sus pecados. Y esto pasa con todos. El hombre dijo, tú me diste esta mujer y ella es el problema. No yo. Y Juan insiste en que cuando una persona ha pecado, sus excusas y justificaciones son irrelevantes. Y esto es lo que el mundo todos los días está hablando. El homosexual dice, así nací yo. La que aborta dice, es mi cuerpo y yo decido sobre él. El violador dice, mis impulsos sexuales no los puedo reprimir. El agresor buscará justificaciones tópicas para relativizar sus malas acciones, minimizando el daño. Es que lo golpeé porque primero él me pegó. Es que lo ofendí porque él primero me ofendió. Siempre buscando minimizar el daño que hacemos. En Nehemías vemos un ejemplo de verdadero arrepentimiento y perdón. Los israelitas habían sido exiliados, esa es la historia, el contexto. Y después de algunos años se les permitió regresar a Jerusalén, lo cual esto demuestra una misericordia de parte de Dios al pueblo. Cuando se establecieron, el escriba Esdras les leyó la ley de Dios. Y dice la Biblia que ante esta revelación de Dios con respecto a su pecado, ellos, el pueblo, confesó sus pecados por medio de la oración. Se humillaron ante Dios y declararon lo siguiente: tú eres quien nos perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. Así es como ellos oraron a Dios. Capítulo 9, verso 17. El pueblo recordaba que a pesar de haber pecado, Dios no los había abandonado. Cuando ellos clamaron, Él los escuchó y Él fue paciente y misericordioso. Aquí vemos una respuesta favorable cuando venimos a Dios humildemente y con una confesión de nuestro pecado. Hablando sobre el orgullo y la humildad. Mire, vivimos en un tiempo donde la ideología cultural que predomina en la mente de los hombres ha marcado una postura de rechazo hacia el arrepentimiento.
Una sociedad que rechaza la idea de pedir perdón y aceptar su culpa será una sociedad que cubrirá su pecado con hojas de higuera, poniendo excusas y justificaciones para cubrir su culpa. Y ¿sabe? Eso es excluir el arrepentimiento del corazón. Eso es endurecer el corazón ante la posibilidad de perdón. Alguien, por ejemplo, que ha comprado un coche barato y lo comienza a usar y todo parece funcionar bien, pero a los pocos días se le daña el motor, ¿sabe? Será un comprador arrepentido de haber adquirido ese coche. Eso significa que reconoce que fue un error comprarlo. ¿A quién no le ha pasado algo así? Me arrepiento de haberlo comprado, precipité mis decisiones, no debía hacerlo. Y ante el daño es donde él reflexiona y concluye en que su compra no fue adecuada. ¿Por qué? Porque su fin era comprar un coche que le durara muchos años. Sin embargo, ante el daño del vehículo, está arrepentido de su decisión. ¿El motivo? Porque comprende que lo que ha hecho no le permite cumplir con el propósito deseado, es decir, disfrutar de un vehículo, por haber actuado irracionalmente. Y así es el pecado en nuestro corazón. Se nos hace fácil hacer cosas que no debemos hacer. Y cuando viene el daño, cuando viene la aflicción, cuando viene la ruina y la calamidad, entonces nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos, de haber hablado lo que no debíamos hablar, de haber pensado lo que no debimos pensar, y debimos alejarnos de esos pensamientos, debimos apartarnos de esas amistades. Y ahí estamos, involucrándonos con personas que no convienen, haciendo compras inadecuadas. ¿Y cómo terminamos? Arrepentidos de nuestra decisión cuando nos vimos involucrados en situaciones que no queríamos. Así es el pecado en el corazón. Luego de experimentar el pecado, Adán y Eva, dice la Biblia, ellos conocieron el mal por experiencia propia y ahora ellos eran susceptibles a malos pensamientos y a malas conductas. ¿Qué sucedió? Que ya no deseaban tener comunión con Dios como antes lo habían hecho. Y usted lo puede ver, ellos se apartaron, huyeron, se escondieron. Eran conscientes de su propia vergüenza, pero no conscientes de su responsabilidad. Evadían su responsabilidad. El hecho de sentir vergüenza de lo que hacemos no significa que estamos arrepentidos, no significa que estamos asumiendo la responsabilidad de nuestros pecados. Ellos adquirieron su conocimiento del bien y del mal, pero esto era muy diferente de lo que la serpiente les había dicho que sería. Y no se parecía en nada a lo que Dios conocía y sabía con respecto a lo bueno y a lo malo. Un médico oncólogo tiene conocimiento del cáncer con la experiencia y los años de su preparación académica y con la experiencia de los pacientes que padecen la enfermedad. ¿Y qué hace este médico? Les ayuda con el conocimiento y la experiencia que él tiene a tratar y a sobrellevar una enfermedad como esta. Pero los pacientes, ellos tienen una perspectiva diferente. Los pacientes conocen el cáncer por medio del dolor, por medio del sufrimiento, por medio de la debilidad física que les va quitando la vida poco a poco. Esa es la experiencia y el conocimiento que un paciente tiene con respecto al cáncer. ¿Y qué hace? Acepta lo mortal que es. Lo reconoce. ¿Por qué? Porque está sufriendo las consecuencias. Está sufriendo, está padeciendo, está dolido. Está muriendo poco a poco. Adán y Eva obtuvieron un conocimiento del mal semejante al de un paciente que está condenado a morir de un cáncer. Ellos vieron las consecuencias del dolor. Ellos estaban sufriendo. Ellos habían muerto en cuanto a su comunión con Dios. Y el pecado fue lo que hizo esto. Entendamos que el pecado fue mortal.
Ellos lo experimentaron de inmediato. Se destruyó su inocencia, trataron de esconderse. Y fíjense, y ante esto, Dios todavía procuraba encontrarlos. Dios los buscó. Vemos cómo el Señor, Él los buscaba con la intención, ¿cuál? No de enjuiciarlos inmediatamente, sino la intención de mostrarles misericordia. ¿Qué determinaría la manifestación de misericordia en el corazón de Adán y Eva? Una actitud de humildad en la cual ellos asumieran su responsabilidad. Pero ¿qué sucedió? El orgullo se antepuso. ¿Y qué dijo el hombre? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Y no reconocieron su responsabilidad, no asumieron la culpa. La pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué fue lo que hiciste? No se debía que Dios ignorara dónde estaban, ni qué es lo que habían hecho, sino que Dios estaba interrogando a Adán y a Eva, esperando una confesión de arrepentimiento de su parte. Pero esto no sucedió. Adán no confesó, justificó su error, eximiendo su culpa a causa de un naciente orgullo en ese momento. Un orgullo que le llevó a un punto en no reconocer que él había cometido un pecado contra Dios. Un orgullo que lo llevó a no doblegarse ante Dios y decir: he pecado, hemos pecado, Señor. ¿Qué hicieron? El orgullo los llevó a justificarse. Fue tu mujer, fue la serpiente. Y en nuestro caso el orgullo, ¿qué nos dice? ¿Quién fue? ¿A quién nos señala el orgullo que culpemos? ¿A tus padres? ¿A quién? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A los amigos? ¿A los conocidos? ¿A los parientes? ¿Hacia quién te está orientando tu orgullo para que tú culpes y no asumas tu responsabilidad? El fin de la Segunda Guerra Mundial destacó por una historia de un soldado japonés que tardó 29 años en rendirse tras la batalla. Escuche esto, 29 años. Él tardó en rendirse tras la contienda. Para este hombre le fue difícil aceptar su derrota. Este hombre fue un soldado que se llamó Hiro Onoda y fue el último soldado japonés en rendirse tras la derrota de su país en la Segunda Guerra Mundial. Él entregó su espada ya como un gesto de rendición hasta el día 9 de marzo de 1974. ¿Y sabe cuándo había terminado la guerra? En el año 1945. 29 años, resistiéndose a ceder, resistiéndose a reconocer su propia derrota. 29 años. Este hombre sobrevivió en la jungla de las Filipinas durante todos estos años. Tras su regreso a Japón, Onoda admitió que no había sido capaz de aceptar su derrota. Este hombre fue un soldado que siguió peleando en una guerra que había terminado hace casi 3 décadas. Esta es una característica de nuestra sociedad. Se resisten a la derrota, se resisten a reconocer que el Dios creador del universo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el soberano sobre toda la creación. Están resistiéndose ante Dios. Ahí está su orgullo anteponiéndose. Y el orgullo está diciendo: no es tu culpa. No tienes que humillarte ante Dios. El orgullo está diciendo: tienes el derecho de vivir como te plazca. Pero Dios está llamando al arrepentimiento. Y los hombres están huyendo a la jungla a esconderse. Ese orgullo que apuntala una postura hostil hacia Dios es lo que predomina en nuestra sociedad. Y el orgullo no te va a permitir confesar tu pecado. Te va a impedir ceder tu voluntad, reconocer tu derrota,
El hombre quiere huir de Dios, se refugian en la jungla de la autosuficiencia, de las buenas obras, de la religión, negándose a entregar su espada. Y es lo que destaca en el día de hoy. El orgullo es en primer lugar una actitud de independencia de Dios. En la Escritura es también sinónimo de burla, de arrogancia, insensatez, maldad y crueldad. ¿Por qué? Porque se opone directamente a la disposición humilde, temerosa de Dios, sumisa, modesta, confiada y llena de fe, que es agradable a Dios. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Y no es de extrañar porque muchos resisten la necesidad de arrepentirse. El arrepentimiento suplica perdón. El arrepentimiento te va a llevar a entregar esa carga del pecado. Te va a llevar a entregar ese temor del juicio divino. Cuando una persona ora con arrepentimiento, no es simplemente articular y rezar, quiero cambiar. No es suficiente con decir, ayúdame, Señor. Hay muchos que oran a Dios, Señor, ayúdame a ser mejor. Tú sabes que no quiero ser así, pero soy así. Miren, el arrepentimiento no es meramente inducir un cambio de conducta. Implica un cambio de parecer, implica un cambio de visión, implica un cambio de propósito. E inevitablemente dará como resultado un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Es como con los hijos. Queremos esforzarnos y trabajamos demasiado en su actitud, en su comportamiento, en su conducta, pero descuidamos el corazón. Olvidamos que todo lo malo que nuestros hijos representan, hablando sobre egoísmo, sobre desobediencia, surge ¿de dónde? Del corazón. Si tú quieres cambiar la conducta, atiende el corazón de tu hijo, instrúyelo. Un elemento crucial es que el arrepentimiento fue, es y será la principal demanda del Evangelio. La gente en la actualidad está predicando un evangelio que dice, bueno, mira, simplemente cree, simplemente ven a la iglesia, simplemente ofrenda, y no te preocupes por tu pecado, no te preocupes por tu pasado, simplemente cree y el tiempo mejorará las cosas para ti. No, esto es menospreciar la necesidad que tenemos de verdadero arrepentimiento. La parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en Lucas 18, verso 9 al 14, acompáñenme ahí. Esta parábola representa una historia de la vida real en los tiempos de Jesús. Representa al orgullo y a la humildad orando ante Dios. Y vemos en el versículo 9 lo que dice esta parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Solamente vamos a leer hasta ahí. Vea, Jesús hace referencia y dice la Biblia que Él comienza a relatar esta parábola a esos unos que confiaban en sí mismos como justos, aludiendo a los fariseos, a los religiosos judíos de la época, y dice, y menospreciaban a los otros. Un impedimento, y claramente esta primera parte del versículo lo señala, un impedimento para el verdadero arrepentimiento es el orgullo. El orgullo no podrá orar por el perdón de sus pecados. El orgullo será un obstáculo para el perdón. El orgullo será un tropiezo para la misericordia de Dios. Porque es una manifestación de egolatría. El orgullo te lleva al desprecio de los demás, como lo estamos viendo aquí. A esos que estaban convencidos de que eran justos, confiaban en sí mismos como justos, y fíjense cuál fue su actitud. No mostrar misericordia por el prójimo, sino menospreciarlo. Esa es la actitud de arrogancia. El orgullo te lleva al desprecio de los demás.
El orgullo te lleva a denigrar a otros. Es esa actitud donde tú quieres pasar por encima de los demás. Es esa actitud arrogante, esa actitud superior, hablando moralmente para juzgar al otro. Y mire, la tendencia del corazón no regenerado es esta precisamente. Por eso luchamos mucho con los sentimientos hacia los demás o con la apreciación que tenemos de otros. ¿Por qué? Porque menospreciamos a los demás, porque sentimos que somos mejores que ellos, porque sentimos que somos más sabios que ellos, porque sentimos que somos más humildes que ellos. Menospreciamos porque pensamos que esa persona no es lo suficientemente buena, que no puede cambiar y que no merece el perdón por ser tan mala. Y eso puede suceder también entre cristianos. Menospreciamos a aquel que tiene una doctrina distinta a la nuestra. Menospreciamos a aquel que no ora como nosotros oramos. Y eso es una característica y una cualidad que predomina en el hombre mismo. Usted simplemente métase a sus redes sociales y verá cómo los hombres se menosprecian unos a otros. No hay tacto, no hay amor, no hay paciencia, no hay misericordia. Se atacan entre todos, se desacreditan, se descalifican, se critican. Piensa diferente a mí, entonces yo opino esto de ti, y estamos menospreciando. No nos tocamos un poquito el corazón para ser prudentes. Pero ¿sabe? No solamente esto pasa con los del mundo, pasa entre cristianos. Y usted lo puede ver en redes sociales, cómo se atacan, cómo se critican, cómo se menosprecian, cómo se denigran, cómo se descalifican, cómo entre cristianos se envían entre ellos al infierno. ¿Y de dónde surge eso? De ese orgullo, de esa confianza que tenemos en nosotros mismos, de ser justos, de ser buenos, de estar, dicen algunos, en la religión correcta. Eso era lo que caracterizaba a los fariseos. Entonces, cuando usted menosprecia a alguien, terminará siendo inmisericordia. Es lo que resulta. Eso era lo que caracterizaba a estos fariseos. Los fariseos cometían el menosprecio como una forma de aniquilar la esperanza de los hombres, en ese sentido metafórico. ¿Dios a qué nos ha llamado, iglesia? Él nos ha llamado a que seamos humildes. Pero vivimos en un mundo que nos está plagando de una manera incesante de pensamientos a favor del orgullo. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Usted sabía que el orgullo fue el primer pecado jamás cometido? ¿Sabía eso? Y fue cometido por un ángel bueno llamado Lucifer o Luzbel. ¿Quién decidió que él se exaltaría a sí mismo por encima de Dios? Él quiso ser como Dios, quiso suplantar a Dios. Esto usted lo puede leer en Isaías 14 y Ezequiel 28. Y la historia entera, en ambos textos, presenta a Lucifer de la siguiente manera, donde él dice, seré, lo dice 5 veces. Y Dios dijo una vez, no, y lo expulsó del cielo. Destronó el orgullo del cielo el Señor al expulsar tanto a Luzbel como a todos los demás ángeles caídos. Y mire, el Evangelio, lo primero que ataca es nuestro orgullo. Mientras el orgullo predomine, difícilmente el corazón será humilde en reconocer sus faltas. Jesús vino al mundo, no como un rey, sino como un siervo. Filipenses 2 dice que Él se humilló a sí mismo y adoptó la forma de un hombre y adoptó la forma de un siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. En Mateo 11:29 Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Él vino de la forma menos esperada, menos pensada, nació en un establo, hijo de un carpintero, nunca tuvo un lugar al cual llamar casa, él no poseyó propiedades, él solamente fue dueño de la ropa que traía. Y fue sepultado en una tumba prestada y su vida se estableció
para que nosotros siguiéramos ese mismo estándar. Esa fue la enseñanza que Él nos dio. En 1 de Juan 2:6 dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de acercarnos a Él? Andando como Él anduvo. Así que debemos andar, ¿de qué manera? Humildemente. Él nos enseñó la humildad. La historia del publicano y el fariseo es el orgullo versus humildad. Esos hombres que confiaban en sí mismos es lo que es parte de nuestra sociedad hoy, es lo que está representando al hombre moderno. El ser ostentosos, el jactarnos, el demandar, el exaltarnos, el desfilar con nuestra arrogancia ante los demás. Siempre estamos dándonos trofeos por nuestros méritos. Siempre estamos buscando elogios por las cosas buenas que hacemos. C.S. Lewis, un escritor, él dijo lo siguiente acerca de este punto. Dijo: el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con el orgullo. Porque fue por el orgullo que Lucifer se convirtió en el diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos en el completo estado de la mente, es el completo estado de la mente en contra de Dios. Eso es lo que se define como el orgullo. Ahora, no encuentro mejores palabras para cerrar este punto que con lo que nos dice Proverbios 16:5. Dice: todo aquel que es orgulloso de corazón es una abominación a Jehová. Escuche esto, que es una abominación a Jehová. ¿Qué es esto? Esto es un rechazo y una condena enérgica hacia algo que causa repulsión. Nos gustan los elogios, nos gustan los reconocimientos, los nombramientos, los títulos, los aplausos. Por eso en nuestra sociedad actual es difícil escuchar conversaciones que inviten a la humildad. Usted lee los comentarios de la gente en redes sociales y mucho se trata de defender nuestra opinión. Mucho se trata de imponer nuestro punto de vista sobre algo. Todo el mundo opina, todos argumentan, todos defienden su postura menospreciando al prójimo, para después, con su ego en alto, subir al templo a orar ante Dios. Esto representa al hombre actual. De hecho, a lo largo de la historia se ha considerado la humildad como una debilidad, como una vergüenza en el hombre sensato, como algo frágil, como algo que debe ser despreciable. Y vivimos en un mundo donde el fuerte menosprecia al débil, donde el rico menosprecia al pobre, donde el sabio hace mofa del necio. Y esto describe el orgullo. Pablo escribió en 1 Corintios 1:27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios, aquello que era despreciable. Aquello que el orgulloso menospreciaba, ¿quién lo escogió? Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y qué nos relata Jesús en esta parábola? Dos hombres, ¿qué hicieron? Subieron al templo a orar. Los dos iban con una misma intención, tener ese acercamiento con Dios. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo era un hombre que pertenecía a la élite religiosa judía de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta sobreprotección la ley mosaica. Los fariseos fueron señalados muchas veces por Jesús como hipócritas, como sepulcros blanqueados. ¿Por qué razón? Fingían una moral, fingían sus sentimientos, fingían sus creencias. No eran auténticos, no eran verdaderos. Practicaban una religión, sí, pero no tenían relación con Dios. El publicano, este hombre era un recaudador de impuestos para Roma.
eran sumamente detestables por los judíos. Se dice que los publicanos eran adinerados precisamente por el oficio que ellos ejercían. La sociedad por esto mismo los aislaba por ser servidores de Roma en cuanto al cobro de impuestos. Quedaban aislados de la sociedad y se les evitaba en la medida de todo lo posible. Rara vez se les veía en el templo o en la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sociedad los rechazaba, los repudiaba. Además se decía que la ley de Dios no era para ellos. Y de acuerdo al pensamiento judío, un publicano ni siquiera debía entrar al templo a orar a Dios. Y Jesús presenta ¿a quién? A un fariseo y a un publicano subiendo al templo a orar. El orgullo y la humildad presentándose ante Dios en ese templo. Y dice el versículo 11, como el orgullo orando. El versículo 11 dice que el fariseo, puesto en pie, ¿qué hacía? ¿Oraba con Dios? No, consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vea lo que hizo este hombre. Señaló a ese hombre ahí. Menospreció a ese publicano en el templo y ante la presencia misma de Dios, por así decirlo. Ni aún como este publicano te doy gracias que no soy como él. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Usted, al leer lo que el fariseo estaba orando consigo mismo, describe a un hombre megalómano, es decir, él tenía ideas de grandeza y superioridad sobre los demás. ¿Y sabe algo? Esto es algo delirante. ¿Por qué? Porque su acercamiento a Dios está vinculado a su orgullo. Esto es insensato. Hay algo que hace odioso al fariseo, y es el hecho de que él se está comparando con el publicano y lo está menospreciando. Objetivamente Jesús presenta al fariseo como un hombre, fíjese, como un hombre que es celoso de lo bueno. Así lo está presentando Jesús. Es celoso de lo bueno. Eso es admirable en la sociedad actual, ¿no? Jesús presenta a este fariseo como un hombre honrado, un hombre que es fiel, que es justo, un hombre que es generoso, porque daba de todo lo que él obtenía. En ese sentido moral, este fariseo era ejemplar y podría constituirse como una referencia para que otros imitaran. Oiga, ¿quién no quisiera poder tener como maestro a alguien celoso de la verdad, alguien bueno, honrado, fiel, justo, alguien generoso? Claro, en ese sentido era destacable, pero así como la iglesia de Éfeso, te falta una sola cosa. Y a esta iglesia en Apocalipsis se le dijo: has olvidado tu primer amor. Y al fariseo le faltaba una sola cosa. ¿Cuál? Humildad. No la tenía. Le faltaba humildad. Si este fariseo hubiera tenido la perspectiva de Dios, nunca se hubiera comparado con el publicano. Nunca. ¿Y sabe algo? Nuestro orgullo siempre se va a alimentar de la debilidad de otros. Siempre. Cuando nos comparamos con los que tienen menos, con los que reciben menos y con los que hacen menos, estaremos actuando repulsivamente. Y allí está el orgullo alimentándose. En Proverbios 11:4 dice: una mirada alta, esto es lo externo, una mirada alta y un corazón orgulloso, esto es lo interno, es pecado. Así lo dice Proverbios. La humildad es siempre la virtud de los justos. En cambio, el orgullo será siempre la mentalidad de los injustos. Y vemos cómo las miradas orgullosas del hombre terminarán siendo humilladas.
La soberbia de los hombres será postrada y solamente Jehová será exaltado en aquel día. Como Pablo lo dice en Romanos 14:11, escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el orgulloso en aquel día también doblará su rodilla y reconocerá que Cristo es el Señor. Y será un reconocimiento para condenación eterna. Porque Él no se humilló, porque Él no se arrepintió cuando tuvo oportunidad. Vea cómo el orgullo, ¿qué produjo en el fariseo? El orgullo lo levantó. El orgullo exaltó a este hombre y le robó a Dios su gloria. Y Dios dice: no daré mi gloria a nadie, no daré mi gloria a otro. Y el Señor nos dice: vas a ser humillado por exaltarte a ti mismo. Y solo el Señor será exaltado en aquel día. Entendamos eso. Solamente Dios es digno de toda gloria, de toda honra, de todo reconocimiento. Solo Dios, no el hombre, no nadie más. No hay algo que usted jamás ha hecho, no hay algo que jamás yo haya hecho, y no hay nada que jamás haremos que sea digno de gloria, que sea digno de nuestro reconocimiento, que sea digno de nuestra exaltación en comparación con Dios. No hay nada que podamos hacer que le robe la gloria a Dios o que pueda ser comparable con la gloria que el Señor merece. Y viendo lo que sucede en esta parábola, Jesús establece la actitud definitiva de este fariseo. Él salió del templo siendo el mismo. Él no fue al templo entrando orgulloso y saliendo humilde, no. La referencia que nos da Jesús, que salió del templo orgulloso de sí mismo, no cambió su actitud. Al contrario, creo yo que se jactó de haber menospreciado a ese fariseo, que se sintió satisfecho de haber tenido, a ese publicano ahí a su lado para menospreciarlo. Creo que hubo esa malicia también en su corazón ahí. Y el fariseo, con todo, y sus buenas obras, y su buen ejemplo en cuanto a lo moral, fue incapaz de recibir el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Ante la ausencia de humildad para acercarse a Dios y reconocerlos. El orgullo es incapaz de reconocer que ha pecado. A nivel espiritual, la humildad consiste en reconocer que somos pecadores. Y esa condición de nuestro corazón, de asumir la responsabilidad, nos va a hacer orar: Padre, perdona mis pecados. Padre, perdóname porque no he sido buen esposo. Perdóname porque no he sido una buena esposa, porque no he sido un buen padre. Padre, perdóname porque he desobedecido a mis padres, porque los he insultado, porque les he faltado al respeto. A eso te va a llevar la humildad, a reconocer tus faltas, a reconocer tus pecados, a reconocer tus errores. Y es ahí donde se presenta ante Dios ese corazón contrito, ese corazón humillado que no hace otra cosa más que orar: sé propicio a mí, que soy un pecador. Y el problema del fariseo de esta parábola es que este hombre se consideraba tan justo, tan bueno, que no dejó una posibilidad de que Dios pudiera actuar en su corazón. Simplemente vemos que Él le da las gracias a Dios. ¿Qué cosas, no? Él le da las gracias por no ser tan miserable, por no ser como ese publicano, por no ser como él. Qué ironía, ¿no? Señor, te agradezco porque no soy tan malo como aquel. Te agradezco porque no soy tan miserable como fulano, como sutano. Y aparte de esto, ¿qué esperaba él de Dios? ¿Qué esperaba él de Dios? Bien hecho, buen siervo y fiel. Ridículo. En cambio, vemos cómo la humildad se acerca ante ese altar orando. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, note ese énfasis, estando lejos, es decir, se sentía tan indignado que solamente llegó a la primer parte del templo. Él no llegó hasta
hasta el fondo, hasta ese lugar donde el fariseo estaba. Se sentía tan indigno que se mantuvo lejos. Él no quería ni aún alzar, dice, los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, esto como un simbolismo de quebrantamiento, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto fue lo único que él oró. Lo único que tenía el publicano, ¿qué era? Humildad. Era todo lo que él tenía. El publicano, en contraste con el fariseo, pide no ser tratado como sus pecados merecían. Él estaba suplicando por misericordia, ora humildemente, está reconociendo sus transgresiones y por tanto tiene posibilidades de convertirse y salvarse. Mientras que el fariseo se enorgullecía por sus resultados, por sus obras, por su vida, y el publicano no. Él no encontraba nada digno en él. Él no halló una sola cosa que mereciera el reconocimiento. La humildad nunca te hará sentirte superior a los demás, no te va a llevar a menospreciar a otros. Aún, fíjate, aún cuando sigan siendo débiles, inmaduros y necios, la humildad no te va a llevar a despreciarlos. El orgullo sí, la humildad te llevará a sentir compasión por ellos. Jesús nunca menospreció a Jerusalén por ser como era. Al contrario, dice la Biblia que Él sintió compasión por la ciudad. Sintió compasión. Y el hombre humilde entiende, como dice Pablo en Romanos 12:3, entiende la gracia que le ha sido dada. Y por eso no tiene un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que piensa de sí mismo de forma realista según la medida de fe que le ha sido dada. Eso es lo que mueve la humildad en el corazón. Ahora este publicano, vemos aquí cómo Jesús ilustra su oración. Dice: Dios, sé propicio. Esta palabra es muy importante. Esta palabra propicio puede ser traducida por ser favorable, ten compasión, ten piedad de mí. Y deriva de la palabra propiciatorio, que era la parte del altar en el templo donde se vertía la sangre de los animales que habían sido sacrificados para el perdón de los pecados. De tal manera que cuando Dios miraba al propiciatorio, Él ya no veía el pecado de la persona, sino Él veía la sangre inocente que había sido vertida para que el pecador pudiera ser perdonado. Al ver esa sangre de ese cordero sin mancha, ese cordero inocente, el Señor podía mirar de forma propicia, es decir, Él podía mirar con compasión, con misericordia y con favor a ese pecador, ya que su justicia divina había sido satisfecha. Es por eso que la Biblia nos dice en 1 de Juan 2:2 que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Cuando el Padre nos mira, ya no ve nuestro pecado, sino ve la sangre de su Hijo Cristo derramada en nuestro lugar y para nuestro perdón. Y por decirlo de alguna manera, ahora Él nos ve favorablemente y por eso nos es propicio. Entonces, este publicano estaba orando: no veas mi pecado, no veas más mi pecado, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y perdóname. Sé propicio a mí, que soy pecador. Aunque el fariseo era bien visto en el templo, era orgulloso. Era orgulloso. Él se decía sin pecado. En cambio, el publicano era mal visto en el templo, pero era el humilde en ese lugar, en ese momento. Y este hombre fue a orar por sus pecados, a pesar de que era mal visto, de que él fuera al templo a orar. Vemos cómo era tanta su vergüenza y su dolor por su pecado, que su oración fue insistente en esta sola cosa: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y mire, el publicano era todo lo que el fariseo no era. Era ladrón, este publicano era ladrón, era injusto, era adúltero, pero tenía una sola cosa
que el fariseo no tenía: humildad, humildad. Y en el versículo 14 de Lucas 18 concluye esta parábola diciendo: os digo, vea lo que Jesús dice, os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo oraba, seguro, confiado de no tener ningún pecado que confesar, sino más bien muchas virtudes que presumir. Cuidado. Sin embargo, la devoción del publicano consistió en la confesión de su pecado, como lo dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esa es la oración que nos lleva al arrepentimiento, y debe ser también una oración persistente en nosotros, porque todos pecamos diariamente, si no con el pensamiento, con la imaginación, si no con la imaginación, con la intención. Todos pecamos. Y este hombre, con una carga tan grande que lo había mantenido postrado y lejos del altar, ora con pocas palabras, pero con el más amplio significado: Dios, ten misericordia, te presento mi pecado, sé propicio a mí, perdóname porque he hecho lo malo ante tus ojos. Hemos notado que el publicano, él no se está preocupando por hacer ver sus méritos. Él no está intentando presumir sus galardones. No, él no tiene nada que ver con sus galardones. Su arrepentimiento no tiene nada que ver con él, con sus buenas obras. Él no tiene nada que ver con ayunar 2 veces a la semana o con pagar los diezmos y esas cosas que no tienen mayor importancia y relevancia con respecto al arrepentimiento verdadero. Su mayor ocupación está en quitar aquello que estaba alimentando su pecaminosidad, su orgullo mismo. Por eso él va humildemente, y es así como él destrona ese orgullo que anteriormente a este momento estaba en su corazón. Porque él sabe que su eternidad está en riesgo. Por ese motivo está implorando por su vida, está implorando por su alma. No importa que pierda todos sus bienes, no importa que pierda todas sus posesiones, todo su dinero. ¿Dónde podría encontrar verdadera paz? ¿Dónde? Ahí delante de Dios. ¿Dónde podría obtener verdadero perdón? A través de la misericordia de Cristo. Concluyo. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que el tener ciertos sentimientos de pecado no nos da el derecho a ser perdonados. Tiene que haber una confesión. Debemos orar a Dios. No confíes en nada tuyo. Es más, ni siquiera confíes en tu sentimiento de necesidad por ser perdonado. ¿Cuánta gente no reconoce que es mala? ¿Cuánta gente no reconoce que ha hecho lo malo? Y sienten la necesidad de cambiar sus vidas, pero no se humillan ante Dios. Un hombre puede tener un sentimiento de enfermedad y no recurrir al doctor. Así es esto. Un hombre puede tener un sentimiento de pecado y no va a recurrir a Dios. Y obviamente no va a ser perdonado. El publicano no dijo: Señor, sé propicio a mí porque siento y dicen los demás que soy un pecador. Este hombre dijo: sé propicio a mí que soy pecador. Esta es la manera correcta de acercarnos a Dios, con humildad. Y es una forma en cómo aprendemos a orar correctamente también, acercándonos a Dios con humildad. Aquí estoy, Señor, vacío todos mis ideales, me presento ante ti como soy, no tengo nada, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador. No evadas tu responsabilidad con respecto a tus acciones. Es tu culpa, es mi culpa. En algún momento, ¿cuántas veces nuestros hijos no nos provocan
actuar de una manera que no queremos, ¿verdad? Y terminamos a lo mejor levantando la voz, gritándoles, ofendiéndoles. Pero en el momento en que tú perdiste el control por esa provocación, tú ya pecaste. Tú puedes decir, es que mi hijo, pero tú perdiste el control. Tú ofendiste ya con palabra, con gritos, te exasperaste. Y tú no vas a ir delante de Dios, Señor, es que mi hijo. Tú vas a ir delante de Dios, Señor, perdóname, perdí el control, me exasperé. Perdóname, yo soy el pecador. Y así en muchas otras cosas. Eso pasa con el esposo, la esposa, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. ¿Cuántas veces el hermano no nos ofende o nos dice algo que no nos gusta y respondemos agresivamente? Ya pecamos, perdimos el control, no tomamos dominio propio. Y no vamos a ir ante Dios, Señor, es que los hermanos de la iglesia son difíciles, Señor. Pásame esta, ¿no? Ahora tú tienes que ir ante Dios con humildad. Perdóname, Señor. Perdóname porque no respondí adecuadamente a la ofensa, no respondí correctamente a la provocación. Perdóname porque yo he pecado. Eso es lo que debió hacer Adán y Eva. Señor, pecamos. Ten misericordia de nosotros. Sé propicio a nosotros porque hemos pecado ante ti. No, pero ¿qué hicieron? La mujer, la serpiente. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en este momento, en esta hora, por tu palabra que nos enseña